tanto, con esos dos datos sí podrías determinar el peso propio de esa sección. Sí nos ayudan las tablas, sí es verdad, pero hay veces en que algún tipo de sección no existe en el catálogo. Entonces, pues yo sí puedo determinar manualmente, digamos, el área. Ah, ya, Inge. Muchas gracias. Dice, las columnas están rellenas. No, solamente un compañero me pregunta si las columnas están rellenas del mío. No. Fuera, digamos, en las construcciones sí se usan columnas mixtas, sí es verdad. Pero en este caso es solamente acero, no es mixta. ¿Ya? Algo más tal vez. Entonces, para sacar el peso propio de la columna hueca, entonces saco primero el volumen con los datos que usted nos da y eso multiplico por el peso específico del acero. Sí, creo que sí se les daba la altura de entre el piso, ¿no? Sí, acá está. Entonces tienen el área, tienen la longitud del elemento. Con el peso específico, pues pueden determinar el peso. ¿Alguna otra duda? Inge, y para la entrega, o sea, porque, por ejemplo, yo le estoy haciendo en MatCAD. No pasa nada, solamente Sí. conviértelo en PDF Ah, ya, Inge. y lo subes. Sí, porque incluso la tarea está programada para que puedan subirlo solo en PDF por un tema de lectura, principalmente calificarlo directamente en el sistema. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Sí, por Yo favor. tenía otra duda, Inge, es respecto a las unidades. No sé si tal vez estoy mal yo, pero la carga muerta no debería quedar en kilogramos fuerza sobre metro, no sobre metro cuadrado. En el ejercicio que hicimos, ¿te refieres a eso? Sí, o sea, el de la tarea y del de clase. A ver. Déjame abrir el archivo. A ver, ¿a qué te refieres con kilogramo metro cuadrado? ¿En qué? ¿Para la columna, para la viga? O sea, en general, o sería para el caso de, o sea, yo entiendo que las unidades para carga muertas deberían ser sobre metro, no sobre metro cuadrado, pero no sé si hay solo excepciones. Es que depende de tu elemento. Por ejemplo, en viga, ya que tú vas a determinar la solicitación a flexión, tiene sentido que utilices una carga uniformemente distribuida. Pues. Es decir, una carga, por ejemplo, kilogramo o tonelada, lo que sea, por metro. ¿Y cómo lo llevo a kilogramo o metro sobre metro? Pues tengo la carga última, ¿no? Sí, por metro cuadrado. Multiplico por el ancho colaborante y obtengo la carga lineal, digamos. En cambio, en columnas habíamos comentado que necesito la carga axial, en cambio. Entonces ahí debo calcular un área colaborante. Y lo mismo, si tengo mi carga por metro cuadrado, debo multiplicar por el área y ya tendría una fuerza axial, ¿no? En toneladas. Entonces todo depende del elemento con el cual estés trabajando. Tu carga puede estar incluso en kilogramos, ¿no? En fuerza. Luego tú lo puedes llevar a las unidades que desees, en base obviamente a la geometría de o a lo que esté cargando tu elemento. No sé si me expliqué un poco más cómo es esto. Entonces, o sea, si estamos bien, que las unidades estén en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Sí. Tú podrías también partir desde el inicio obteniendo el área, ¿no? Por ejemplo, acá la carga de mampostería, más bien la carga muerta que tú me decías. ¿Dónde está? Acá. La carga muerta que en este caso es 356.
Si yo multiplico directamente acá por el área, yo tendría una fuerza, ¿no? Pero eso debería hacerlo para todo, ¿no? Para la carga viva de cubierta, para el granizo. Y luego con esa carga axial, hacer las combinaciones de cargas. Me da lo mismo, pero ahí la desventaja es que para hacer la viga, debo hacer nuevamente estimar todas las cargas, pero por metro, kilogramo por metro. Y nuevamente entrar a las combinaciones. Entonces es más fácil en realizar, encontrar la solicitación máxima por metro cuadrado y esta la llevo a lo que yo deseo para los distintos elementos. También se puede, o sea, son dos formas de hacerlo. Pero ya depende cómo se acomoden. Yo creo que es más conveniente así como lo hicimos en el ejercicio. ¿Alguna otra inquietud tal vez? Inge, para la segunda parte del deber, o sea, la parte B, nos dice que hagamos esa viga continua. También contamos como las viguetas, o sea, me refiero que las viguetas son como un apoyo y para viga continua sí hay un momento cuando el apoyo es una vigueta. A ver, O veamos. no. Dice, el literal B, Sí, ya. Dice, determina la resistencia a flexión de la viga continua del primer nivel correspondiente al eje estructural 2. Para ello considere tipo, bueno, esta viga. Ya. Es decir, nos referimos a este eje, ¿no? Ustedes sí han calculado vigas continuas, ¿no? Más bien han hecho el análisis de vigas continuas. ¿Sí? Más o menos es así. En el extremo ustedes pueden asumir si es empotrado o es articulado. ¿Sí? Eso ya ustedes lo decían. En realidad sería empotrado, ¿no? Algo así. Ya, pero aquí no tiene influencia las viguetas, ¿no? Ustedes van a sacar una carga uniformemente distribuida, ¿sí? En toda la vida, ¿no? Claro que, por ejemplo, del vano a B va a ser más cargado, ¿no? Va a ser más cargado. En cambio, de B a C va a tener una carga distribuida, pero va a ser un poco menor, ¿sí? Entonces, pueden usar cualquier método. Pensaría que el más fácil es el de 3 momentos, ¿sí? Pero de todas maneras, si lo saben hacer bien el matricial, por ejemplo, mucho mejor, ¿sí? Las viguetas en realidad no te entendí muy bien, pero no tienen nada que ver acá, ¿sí? Dije una pregunta, ¿y el método 6 también se puede emplear o ese no tampoco? No, ese es para hormigón. No, ese es para hormigón. No sé si, María Augusto, parece que tú me preguntaste, no sé si con eso te sí, aclaré un poco. sí, Inge. O sea, es que yo le estaba haciendo con la tabla de momentos aproximados para vigas continuas. ¿Ya? Sí. Entonces, por eso preguntaba, porque aquí hay una parte donde dice miembros construidos monolíticamente con viga dintel de apoyo. Entonces supuse que las viguetas son esas vigas dintel de apoyo. Y Eso es método 6, si no me equivoco. No, ajá, debes hacerlo con un método, digamos, analítico. O si hay, ajá. ¿no? Si hay nomogramas, por ejemplo, o tablas que te dan las solicitaciones aproximadas en vigas continuas. También sí hay. Si ustedes lo buscan, también podrían ocuparlo si no quieren hacer un método, tal vez el de Manning o el de Cross o esas cosas. Pero todo justificado, ¿no? Pero el método a seguir, eso es para hormigón. Ay, ya, Inge, gracias. Bueno. Inge, y en el caso de 3 momentos, porque, bueno, nosotros, yo anteriormente con la ingeniera Marta resolvimos una viga continua por el método de 3 momentos, pero ella nos hacía que, o sea, nos dijo que para calcular primero se debe hacer la viga eh, con la carga muerta distribuida en toda la viga, la primera, y luego se hace la carga viva en toda la viga, o sea, por separado, y luego se saca un envolvente entre las dos. Pero eso no sé si está, o sea, es necesario mismo hacerla así por separado o se puede hacer con una sola carga.
Alguna vez cuando se trató el tema de tres momentos en un curso, nunca se analizó separado. Es una viga como un todo. Si no, tal vez lo interpretó mal no sé. O no sé por qué les dijo eso a la ingeniera. Pero es como un todo, ¿no? Una sola viga. Lo que sí, para encontrar los diagramas de momento, debo hacer el equilibrio, ¿no? Eso sí, por partes. Es decir, por acá tener mi viga, por acá tener mi apoyo y mi otra parte, ¿no? Entonces ahí sí hago el equilibrio de cada elemento, ¿no? Y con ese equilibrio pues determino las fuerzas internas, los momentos, los axiales, incluso el cortante. Y luego sí obtengo el diagrama de momento y el cortante, ¿sí? Pero esto ya es de equilibrio, digamos, de estática, ¿sí? Una vez que ustedes encuentren el momento central, con ese momento pues hacen el equilibrio. Ah, sí, sí, eso sí, Inge, sino que tenía la duda esa de la carga distribuida. Sí, es todo, sí, como un todo. Ah, ya. Algo más tal vez. A ver. Creo que entonces con eso terminamos el primer capítulo. La próxima semana, el viernes, anótenlo por ahí, tenemos una primera prueba, ¿sí? Hasta donde avancemos, la parte teórica principalmente. Y posiblemente tengamos un taller, ¿sí? Pero eso ya les informaré a su debido tiempo. ¿Sí? Entonces vayan repasando el tema teórico, ¿no? Iniciamos el capítulo 2, que en nuestro sílabo es el 3, en realidad la parte de elementos de interacción está en el capítulo 3. Y luego más bien regresaremos al capítulo 2, que es el de compresión, ¿sí? Está un poco desordenado eso, pero no importa, ¿no? ¿Ya? Entonces, los elementos de atracción, bueno, estoy grabando, perdón. Los elementos de interacción en realidad están presentes en todo tipo de estructuras, ¿no? Puede ser que tenga un tirante por ahí, algún tensor, ¿sí? Un elemento, por ejemplo, principal, una columna, por la acción lateral, imagínense. La acción lateral, pues, también podría entrar en tracción, ¿no? ¿Sí? No es crítico la tracción, pero se podría dar, ¿no? También están presentes en las diagonales de arrastramiento. Imagínense un pórtico que tenga algún tipo de arrastramiento. Obviamente en tracción lateral, ¿no? La diagonal izquierda va a entrar en tracción y la diagonal derecha va a entrar en compresión, ¿sí? Entonces, todo depende del análisis estructural. Bastante común, por ejemplo, en cerchas de cubiertas, ¿sí? Tenemos primero el cordón, que esto también va a estar en compresión, ¿no? Cordón superior. El cordón inferior, que obviamente va a estar en tracción, ¿sí? Y los elementos intermedios, ¿no? Que son las diagonales y los parantes, ¿sí? Depende del análisis, algunos estarán en compresión, algunos en tracción, ¿sí? Comúnmente las diagonales sí están en tracción, ¿sí? Entonces, una característica, si lo analizamos con respecto a los elementos en compresión, es la siguiente. Imagínense un elemento que tenga una longitud considerable. Si le aplicamos una fuerza, compresión, llamémosla P, en la compresión, pues ustedes saben, el problema es esencialmente el pandeo, ¿no? La barra empieza a desplazarse lateralmente producto del pandeo. Pero en cambio, si lo hacemos en tracción, eh, esto no va a ocurrir, ¿sí? Y es una ventaja. Por tanto, no va a ocurrir el fenómeno del pandeo y el elemento podría alcanzar su máxima capacidad, ¿sí? Va a ser, digamos, su capacidad full, ¿sí? Totalmente. Entonces, es un poco más fácil el tema acá de elementos de tracción que si lo comparamos con elementos de compresión, ¿sí? Es un poco más complejo. Ya, tal vez la desventaja de los elementos a compresión sí sea la esbeltez. Si un elemento en tracción es muy, muy largo, pues voy a tener niveles de esbeltez bastante altos.
Entonces, hay un límite, ¿no? Que ya lo vamos a ver, ¿sí? Dudas me van interrumpiendo, ¿ya? Acá tenemos casos típicos de elementos de interacción. Imagínense, imaginarán un cable, ¿no? O algún tipo de tensor, ¿sí? Ejemplo típico de tensión. En cubiertas lo mismo, ¿sí? Como el ejemplo parecido que vimos ahí en la diapositiva anterior. Esto es una cubierta real, agua en Quito, entonces igual no tenemos una secha de cubierta. Tal vez pudimos inferir cómo están trabajando estas diagonales. Como les comentaba, normalmente trabajan a tensión. Acá te muestran a tensión estas diagonales. ¿Sí? Y así sucesivamente. No sé si lo alcanzan a ver, pero por acá tengo estos tensores, ¿sí? Que en realidad son varillas, que me ayudan a arrastrar las cubiertas, por ejemplo. ¿Sí? También trabajan a tracción. ¿Sí? Y así otros elementos. ¿Qué elementos pueden someterse a tracción? Pues puede ser cualquiera, ¿no? Una placa, una barra circular, una barra cuadrada, una sección hueca, circular. Diría que el ángulo es uno de los más usados. Por ejemplo, para cubiertas lo usamos muchísimo. Igual los canales, tipo C. Sección I, al ser un poco pesada, pues no es muy común, pero se podría, ¿no? Igual la sección T. Por ejemplo, acá en cambio en la parte derecha tenemos elementos compuestos, ¿no? Ustedes saben que la ventaja del acero es que con varios perfiles puede conformar otro tipo de sección. Entonces, por ejemplo, tenemos este doble ángulo unido con una placa, ¿no? Acá tenemos igual un doble ángulo separado, usado bastante, por ejemplo, en cerchas. Una sección tubular. Bueno, esto no... Bueno, podría ser, ¿no? Sí, hay de varios tipos. ¿Sí? Entonces, el capítulo de tensión no es muy extenso. Si se trata en el capítulo D de la especificación, espero que ya lo tengan descargado. De hoy en adelante, cuando me refiero a la especificación, estoy hablando de la ISC 36016. Recuerden que la ISC tiene otras especificaciones, ¿no? Sí, entonces, por eso hay que hacer la distinción. Entonces, esto se trata en el capítulo D y son más o menos 3 páginas y no es muy extenso. Aquí vamos a hacer un breve resumen de todo lo que dice ahí. Entonces nos vamos al primer requerimiento, que es la sección D1. Y en la sección D1 nos habla de la esbeltez de un elemento a atracción. Me dice, ustedes saben que el esbeltez es igual a la longitud del elemento dividido o respecto a su radio de giro. ¿Sí? Una sección puede tener 2 radios de giro, ¿no? O más bien de los 2 ejes principales. Entonces imagínense una sección tubular. Tendré un eje principal X, un eje principal Y. Bueno, aquí ya se me desfasó un poco. Dos ejes principales, ¿no? ¿Puede haber más ejes? Sí. Ya depende si lo roto o no lo roto, ¿sí? Entonces, de aquí estoy hablando de un radio de giro en X y un radio de giro en Y. En esta sección, así, viéndolo un poco esquemáticamente, ¿en qué eje voy a tener el menor radio de giro? ¿En X o en Y? En X. Ya, ¿qué dicen los demás? Acuérdense que el radio de giro es igual a la inercia del elemento respecto al área del elemento, ¿cierto? En base a esto, les consulto nuevamente. ¿En qué eje voy a tener ahora mayor radio de giro? ¿En X o en Y? Ya. Recuerden que la inercia es igual a la inercia centroidal del elemento más el área, llamemos de la I, por la distancia I al cuadrado.
Entonces, mientras más alejado esté un elemento del centroide, llamémoslo, tengo mayor inercia. Por tanto, en este caso voy a tener mayor inercia en el eje X, ¿sí? Por tanto, esa inercia, ya que es proporcional al radio de giro, genera un radio de giro mayor, ¿sí? Y lo inverso. Si hablo entonces en Y, yo sé que la inercia en Y es menor, ¿no? ¿Sí? En el eje débil. Por tanto, el radio de giro en Y también será menor, ¿sí? Y si me voy a ahorrar la esbeltez, si yo empleo el radio de giro menor, esto lo que va a producir es una esbeltez mayor, es inversamente proporcional, ¿no? Entonces tiene sentido que yo emplee el radio de giro mínimo, ¿no? O el menor, que en este caso será el Y, ¿sí? No siempre pasa para todas las secciones, ¿sí? Pero entonces hay que determinar los radios de giros en los dos ejes principales, ¿sí? Ya, entonces, cuidado, se confunden, ¿no? Una cosa es la esbeltez en elementos de atracción, que es simplemente la longitud respecto al radio de giro, pero en compresión, que ustedes ya lo estarán viendo en hormigón o en otras materias, acá ya entra un factor K, ¿sí? En compresión, ¿no? K por la longitud dividido para el radio de giro, ¿sí? Esto manejamos en compresión. En tracción es algo distinto, ¿no? Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que dice la ISC? Para elementos, bueno, esta es una nota tal cual como está en la especificación, ¿no? Para elementos diseñados en base a tensión, ¿sí? La relación de esbeltez, ¿sí? L sobre R, preferiblemente no debería exceder el valor de 300, ¿sí? Entonces, la esbeltez deberá ser menor o igual a 300, ¿sí? Pero luego les dice, esta sugerencia no aplica a varillas en tensión, ¿sí? ¿Por qué les da esta recomendación? Porque cuando usamos algún tipo de varilla, estas varillas primero son bastante delgadas, ¿no? Y tienen una gran longitud, ¿sí? Entonces muchas veces eso es una limitación en cuanto a este tipo de secciones. Solamente para varillas, ustedes en realidad podrían excederse el valor de 300 en cuanto a la esbeltez. Para otros elementos, por ejemplo, si están analizando una sección tipo L, una sección canal, ¿sí? Cualquier otro tipo, pues en lo posible hay que tratar de cumplir esta recomendación, ¿sí? Es una sugerencia, ¿no? Más no una obligación, ¿sí? Ya, entonces simplemente eso, ¿no? Esa es la primera, el primer requerimiento. Nos vamos al siguiente, en la sección D2, ¿sí? Define dos estados límites. ¿Cómo va a fallar un elemento de atracción? Tengo dos posibles, llamemos estados límites de falla, ¿sí? El primero lo vamos a denominar como estado límite de fluencia y el segundo como estado límite de ruptura o fractura de la sección, ¿sí? Digamos que el primero es una falla frágil y el segundo es una falla, perdón, el primero es una falla dúctil y el segundo es una falla frágil, ¿sí? Una falla dúctil, recuerden que se produce cuando existe un alargamiento de la sección, ¿no? ¿Sí? Producto de la fluencia del material. El material empieza a fluir, la sección se empieza a alargar, existe una reducción, obviamente, de la sección, y cuando esta elongación ha sido, obviamente, considerable, pues el elemento ya no tiene mayor capacidad, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos de fractura o ruptura, el elemento digamos que sin previo aviso, se fractura, ¿no? Digamos, en un plano perpendicular a la acción de la carga, ¿sí? Entonces, los elementos de tracción pueden fallar, puede ser en fluencia o puede ser en fractura o ruptura de la sección, ¿sí? Entonces, en fluencia hablamos de una falla dúctil y en ruptura o fractura hablamos de una falla frágil, ¿sí? Inesperada, ¿sí? Entonces, esos dos estados límites hay que chequearlos, ¿sí? Vamos primero con el de fluencia. Como lo dicho, ¿no? Ocurre cuando se ha alcanzado el límite de fluencia, es decir, ocurren grandes deformaciones y son potencialmente inestables en ese estado. ¿Cómo la definimos matemáticamente? La especificación en la ecuación de 2.1 me dice,
la resistencia nominal es igual a la FY del material multiplicado por el área gruesa o el área bruta. Para este caso, pues phi será igual a 0.9. Entonces AG sabemos que es el área gruesa, el FY es la tensión mínima especificada de la afluencia, el P sub n es la tensión, la carga nominal a la tensión, ¿sí? A la afluencia, ¿no? P sub n. Si estoy en metodología del RFD, pues obviamente phi, ustedes saben, P sub n debe ser mayor o igual al PU, ¿sí? Método el RFD. Si quieren usar SD, pues también es factible, ¿no? ¿Sí? Ahí está el factor de seguridad. Entonces acá tenemos un esquema de lo hablado. Fíjense cómo existe una reducción en la sección, ¿sí? Y un posible alargamiento de la misma, ¿no? En el caso de elementos de atracción. ¿Alguna inquietud de estas dos primeras disposiciones, tal vez? ¿Está claro? Bueno, entonces seguimos, ¿no? El siguiente estado límite que les había comentado es la ruptura, ¿sí? La fractura de una sección. Cuando ocurre esta fractura, tengan la idea que en elementos en tensión debo realizar algún tipo de conexión, ¿no? Para unirlo a otro elemento. Depende de qué tipo de conexión esté usando. Puede ser apernada o puede ser soldada, ¿sí? Cada uno va a tener sus consideraciones. Lo más común ocurre cuando estoy trabajando con pernos, ¿no? Es decir, para colocar un perno, debo realizar una perforación, ¿sí? Ya que he realizado esa perforación en las proximidades o en las vecindades del agujero, debido justamente a la acción de esta carga de tensión, posiblemente existe una concentración de esfuerzos. Ustedes saben que empieza a fallar por la parte más débil, ¿no? Ya que existe esa concentración de esfuerzos, esos esfuerzos posiblemente, llamémoslo un esfuerzo, van a ser mayores, no solamente al FY, sino podrían igualar incluso al FU. Acuérdense que mi curva es esfuerzo de formación. Tengo la zona proporcional, la zona plástica y la zona de endurecimiento por deformación. Entonces por acá tendré mi FY, ¿no? Y por acá tendré mi FU, mi esfuerzo de la tensión última, ¿no? Entonces, ya que aquí tengo grandes concentraciones de esfuerzo, posiblemente en esa zona, en esas fibras específicas, podría alcanzar el nivel FU. Y esas fisuras que se inician justamente en los pernos pueden propagarse hacia los laterales en este caso de mi placa, ¿sí? Entonces, aquí estoy hablando de un plano de falla, primero que es perpendicular al punto de aplicación de la carga, y segundo, que se puede propagar hacia los extremos. Entonces, aquí estoy hablando ya no de mi placa, ya no fallará en el área gruesa de la sección, ¿sí? En el área total, sino fallará en la denominada área neta, ¿sí? Que lo vamos a denominar como A sub n, ¿sí? Área neta. Esto puede ocurrir en cualquier tipo de perfil, ¿no? Fíjense en la parte central, tengo una sección tipo I, en la cual se han realizado 1, 2, 3 perforaciones, ¿sí? Si lo veo con una isometría, acá en la figura derecha, fíjense, tengo la isometría de la viga y tengo las 3 perforaciones, ¿no? Bueno, por acá está la primera, por acá está la segunda y la tercera. Entonces, me imagino que ya tienen una idea cómo calcular esta área neta. A ver, hagámoslo algo así. Entonces, el área neta simplemente será el área gruesa de mi sección. ¿Sí? Voy a denominar el diámetro de esta perforación como phi y al espesor de esa alma de la viga como E. Entonces, el área neta simplemente será igual al área de la sección menos el área que ocupan los agujeros, ¿sí? Que será phi
por el espesor, en este caso, de la placa, ¿no? Del material. ¿Qué me faltaría ahí? ¿Quién me puede decir? El número de perforaciones. Claro, ¿no? Entonces acá tendría 1, 2, 3 perforaciones. Entonces, y de esa manera puedo estimar el área neta, ¿sí? Y no hay más lío, ¿no? Sí, entonces, dependiendo de la sección, incluso las perforaciones podrían estar en los patines, ¿no? Una perforación por acá, donde sea, ¿sí? Yo solamente debo estimar el área neta, ¿ya? Ahora la pregunta está, ¿cuál es el criterio para realizar estas perforaciones? ¿Sí? No puedo, digamos que eso está normado, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. Bueno, adelantándonos un poco al estado límite de fractura, la carga nominal, en este caso, va a ser igual, justamente producto de lo que les había comentado, ¿sí? Ya no trabajo con el FI, sino trabajo con el FU. Y adicional, trabajo con un área neta, pero efectiva, que se llama, ¿sí? No es el área neta normal, sino es un área neta efectiva, ¿sí? Luego ya vamos a ver cuál es la diferencia entre el área neta que les había comentado y el área neta, pero efectiva, ¿sí? Es algo distinto, ¿sí? Por el momento tengan en cuenta que para fractura será el FU multiplicado por esta área neta efectiva. Para este caso, estado límite de fractura o ruptura, phi será igual a 0.75, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo áreas? Pues el área gruesa es simplemente la sumatoria de las, perdón, de las distintas áreas que puedo tener una sección. Por ejemplo, imagínense que están calculando lo que vimos en la gráfica pasada, ¿no? Un ángulo, o más bien dos ángulos que están apoyados en sus espaldas, ¿sí? Entonces el área gruesa simplemente será la sumatoria de cada área, ¿no? ¿Sí? El área neta, bueno, habíamos visto que se obtiene restando el área de los agujeros de la sección transversal, ¿sí? Así de simple. Y lo dicho, entonces, ¿cómo determino la perforación? ¿Sí? ¿Qué criterios debo tener para realizar esta perforación? ¿Sí? Para ello, la especificación ha planteado distintos tipos de perforaciones, ¿sí? En función del diámetro del perno el cual voy a colocar, ¿sí? Por ejemplo, si su perno es de media pulgada, ¿sí? Puedo tener para este perno de media pulgada diferentes tipos de perforaciones. Primero puede ser un agujero estándar, que se llama, un agujero agrandado, ¿sí? Si lo traducimos un poco, otro que se llama de ranura corta y otro que se llama de ranura larga, ¿sí? Vamos viendo cada uno qué significa. Primero, la perforación o el agujero estándar, ¿sí? El agujero estándar menciona, ¿no? Debido a los procesos de fabricación, los agujeros para pernos de hasta 7 octavos de pulgada deberán poseer un diámetro mayor, es decir, debo adicionar al diámetro del perno un 16avo de pulgada, ¿sí? Si el perno es mayor o igual a 1 pulgada de diámetro, ¿no? Ya no adicionaré un 16avo, sino un octavo de pulgada, ¿sí? ¿Por qué tomé en cuenta esto la especificación? Dependiendo del proceso digamos, de maquinado que ustedes realicen para elaborar esta perforación, puede ser, por ejemplo, por, por medio de un taladro, ¿sí? Podría ser también por una prensa hidráulica o por el oxicorte también se podría dar, ¿sí? Entonces, dependiendo de la forma o el método que ustedes usen para realizar la perforación, siempre va a haber, digamos, un acabado que no es uniforme, ¿no? Tal vez no sea, como yo lo estoy diciendo, tan exagerado, pero siempre el borde va a ser un poco irregular. Entonces, de ahí viene que la especificación les diga que aumente un 16avo, ¿sí? ¿Cuánto es un 16avo en milímetros, por favor? 1 punto algo es, no recuerdo. Milímetros, ¿no? 1.58. Ya, dejémosle 1.6, ¿sí? Es decir,
el AICE se está considerando, milímetros, ¿no? Está considerando 1.6 milímetros más grande el agujero para considerar posibles defectos de fabricación, que siempre va a haber, ¿no? Ningún proceso es perfecto, ¿sí? Entonces, eso es un agujero estándar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en realidad en los proyectos, en las obras, ¿no? Imagínense que van a realizar el montaje de, bueno, su columna está en obra, y esa columna han dejado una placa, ¿no? En taller fabricaron su viga y esa viga llega a obra, ¿no? Obviamente con todos la geometría disponible, pero se dan cuenta que en obra no calzó perfectamente, no falló, digamos, por 2, 3 milímetros, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Hablamos un poco, ¿no? El tema de la temperatura, los trabajadores o los que fabrican el elemento se equivocaron, ¿sí? La columna no está en el eje, ¿sí? Que por alguna razón, si se equivocaron 2, 3 milímetros. Entonces, siempre va a haber ese tema de la holgura que se llama, ¿sí? Hay que dejar un cierto nivel de holgura para posibles defectos primero en fabricación y luego en montaje, ¿sí? Entonces, sí es muy común que ustedes el agujero no usar el estándar, sino usar, llamemos el agrandado, ¿sí? Para dar un cierto nivel de tolerancia en cuanto a montaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es un agujero agrandado? ¿Sí? Ya no le sumo un 16avo al diámetro del perno, sino le sumo un octavo de pulgada, ¿sí? Entonces acá será más un octavo de pulgada, ¿sí? Y hagan la prueba, por favor. Para agujero agrandado, sumen un medio más un octavo de pulgada. Debería darle 5 octavos. ¿Cuánto les dio? 5 octavos, Inge. Ya. Y lo mismo, ¿no? Esto sería válido para todos los pernos hasta 7 octavos, ¿sí? Entonces a eso conocemos como un agujero agrandado. No lo revisamos para el agujero estándar, háganlo también. Sería un medio más un 16avo, ¿sí? Sí da, ¿no es cierto? Listo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Un octavo más 9, 10. Ah, ya, estamos bien, perfecto. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto es válido, por ejemplo, para el agujero estándar hasta 7 octavos, ¿sí? Si el diámetro ya es mayor o igual a 1 pulgada de diámetro, pues ahí ya para el agujero estándar ya lo sumo, ya no un 16avo, sino un octavo, ¿sí? Entonces incluso acá les dice un octavo, ¿no? Si es mayor a 1 octavo, directamente el diámetro del perno más un octavo de pulgada, ¿sí? Y para el caso de agujero agrandado, pues un octavo, ¿sí? Algo así. Listo, entonces esa es la principal diferencia. ¿Cuál es el que manejamos acá en el país? Pues diría que el agrandado, ¿sí? Los procesos de fabricación y el tema del montaje, digamos que siempre fallamos un poco, ¿sí? No es perfecto. Claro que si ustedes poseen alta tecnología, una empresa puede ser extranjera de alta tecnología, y ustedes creen que van a lograr un cierto nivel de tolerancia muy, muy bajo en cuanto a construcción y fabricación, pues sí podríamos usar el estándar, ¿no? Sí, ya depende también un poco la realidad de cada empresa, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos el ejemplo que les planteaba. Por ejemplo, si uso un perno de 3/4 de pulgada, que obviamente sí lo tenemos en el mercado, si estoy hablando de un agujero estándar, pues ese diámetro sería 3/16, ¿no? Como lo vemos ahí, ¿sí? Si estoy hablando de un agujero
agrandado, ¿sí? Sería los 15, 16 que me menciona la tabla, ¿no? Y si estoy hablando de una ranura corta, sí, que es la siguiente columna, fíjense, para 3/4 de pulgada, debo manejar esta dimensión. ¿Qué significa esto? Que digamos, el ancho del agujero será de 3/16 de pulgada y la longitud de esta perforación es de 1 pulgada, ¿sí? Se llama de ranura corta y ranura larga, ¿no? Entonces esto es ranura corta. Si me voy a la ranura larga, perdón, es lo mismo, ¿no? Fíjense. 13/16 y un 7/8 de pulgada, ¿sí? La tabla que ustedes ven a la derecha es la misma, ¿sí? Pero en unidades de milímetros, ¿sí? Del sistema internacional, ¿sí? En realidad el ICC lo presenta de las dos formas, ¿sí? Y es bueno, ¿no? Tal vez pueden ustedes comprar los pernos en milímetros, aunque normalmente lo manejamos en pulgadas, ¿no? Si ustedes van a la ferretería o van a algún sitio, les dicen, denme un perno de media pulgada o 3/4, ¿sí? O de 3/8, ¿sí? Lo que sea. Entonces, aquí tenemos las dimensiones en milímetros, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya sabemos algo de las perforaciones. ¿Qué tipos de pernos tenemos en el mercado? ¿Sí? Hablamos de perno estructural, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo un perno, por ejemplo, para atornillarlo en la madera, por ejemplo, atornillarlo en el vehículo, ¿sí? Esos son otro tipo de pernos, ¿sí? Estamos hablando de pernos netamente fines estructurales, ¿sí? Tenemos dos clases, el perno común que se llama, que lo van a encontrar ustedes, por ejemplo, en algún proyecto, como el perno ASTM A307. Ese es el perno más usado en el medio, ¿sí? Conocido como perno común. Donde se usa, donde la intensidad de las cargas son bastante bajas, ¿sí? No son muy altas, ¿sí? Edificios de 1, 2, tal vez hasta 3 niveles. Y principalmente cuando las cargas no están sometidas a la fatiga, ¿sí? ¿Qué significa que una carga un elemento esté sometido a la fatiga, ¿no? Es decir, estoy hablando de ciclos histeréticos, carga-descarga, ¿no? En el tiempo, carga-descarga. Esto sí pasa obviamente en los terremotos, ¿no? Es un tiempo corto de ciclaje, pero sí ocurre, ¿no? De ahí viene que también existen los pernos de alta resistencia, ¿sí? Estos pernos de alta resistencia, pues, ¿no? En este caso sí se pueden usar para cargas altas, obviamente, y para cargas cíclicas, ¿no? ¿Sí? Tenemos dos tipos de pernos de alta resistencia. El tipo 1, que es un contenido medio de carbono, es decir, un perno al carbono, llamémoslo algo así como el acero A36, ¿sí? Y el perno tipo 3, que es un perno resistente al medio atmosférico, a la corrosión, ¿sí? Ese tipo de cosas. Si lo vemos en nomenclatura, todo perno estructural en la cabeza hexagonal tiene una nomenclatura, ¿sí? Y va a ser la siguiente. Recuerden que esto está normado, ¿no? ¿Y quién norma la fabricación de estos pernos? Es la ASTM, ¿sí? Esta entidad se encarga, digamos, de normar la fabricación y eso es lo que usan los fabricantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tipo 1, digamos, un perno de carbono, maneja esta nomenclatura, ¿no? XYZ A325, por ejemplo, ¿sí? Que es el más usado también. Si estoy hablando de tipo 3, que es resistente a la corrosión, es algo parecido, pero fíjense que tengo una especie de una raya por debajo de la denominación, ¿sí? Tengo una raya ahí. ¿Cuáles encontramos en el mercado principalmente para fines de edificios, esas cosas? Perno A325, ¿sí? Bastante usado. Y el otro perno es el A490, ¿sí? Los dos son los que más usamos para fines de edificios, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay otros, obviamente, por ejemplo, yo no los he visto, me imagino que lo ocupan en otro tipo de industria, por ejemplo, la petrolera, la automotriz, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estos también son de alta resistencia, pero me imagino que lo usan para otros fines, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos con otra configuración, ¿sí?
Entonces, tengan la idea que en nuestro medio usamos el perno común A307, perno de alta resistencia A325 y el A490. Sí, son los más usados. Los van a encontrar en cualquier lado, ¿no? ¿De qué está conformado un perno? Pues tenemos primero una cabeza hexagonal, ¿sí? Luego tenemos un vástago y hay que estar pendiente de la longitud de la rosca, ¿sí? Esta rosca, habrán visto algún perno, ¿no? Que esa rosca puede estar en toda la longitud del vástago del perno o en una cierta longitud, ¿sí? ¿Por qué me va a importar esto? Por fines de cálculos, sí que ya lo vamos a ver. Si hay alguna inquietud me van preguntando, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la especificación? ¿Sí? Me dice, el uso de pernos de alta resistencia debe estar conforme a las provisiones de la especificación, ¿sí? Acorde a la especificación para juntas estructurales, ¿sí? Usando o para uso de pernos de alta resistencia, ¿sí? Esta especificación se lo subí en el material, ¿no? Ahí lo van a encontrar, ¿sí? Incluso dan más detalles de los pernos de alta resistencia, ¿sí? La tabla precedente fue extraída de ahí, si fíjense en la leyenda inferior, ¿sí? Especificaciones para juntas estructurales usando pernos de alta resistencia, ¿sí? Revisen esa especificación, ¿sí? Entonces, la ICC 360 directamente les dice que utilicemos esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice para pernos de alta resistencia? ¿Sí? Podemos agrupar en lo siguiente, ¿sí? Tenemos en realidad tres grupos, el grupo A, grupo B y C. En cada uno de esos grupos tengo distintos tipos de grados, ¿no? De acero, ¿sí? Por ejemplo, para el grupo A tengo el perno A325 que les había comentado, para el grupo B el A490, ¿sí? Y para el grupo C, bueno, estos tipos de pernos, ¿no? ¿Sí? Les había comentado que es importante dónde está ubicada la rosca. ¿Por qué? Un perno primero puede trabajar a corte, ¿no? Digamos que por acá tengo una fuerza de tensión, que estoy uniendo dos placas, ¿no? ¿Ya? Fíjense en el plano posible de corte de este perno, ¿sí? El posible plano estará por acá, ¿no? ¿Sí? Y también por acá. En esos planos se puede presentar el corte del perno, ¿sí? Ahora, si me voy a la figura izquierda, lo mismo, ¿no? Por acá tendré mi plano de cortante del perno, ¿no? Y por acá también estará en mi otro plano, ¿sí? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia principal visualmente en cuanto a los planos de corte de estos dos pernos, ¿no? El plano de corte en la izquierda le llegaría a la rosca. Imagino que puede existir mayor riesgo que se corte también el perno. Ya, perfecto. Sí, justamente eso hay que tener en cuenta. Dónde está ubicado el plano de corte tiene que ver con su resistencia, ¿sí? Aquí ya vamos a ver la tabla, ¿sí? Entonces, no solamente un perno puede trabajar a tensión, ¿sí? También puede trabajar pero no solamente puede trabajar a corte, ¿no? Un plano de corte, sino puede fallar incluso a tensión, ¿no? ¿Sí? De las dos formas puede trabajar un perno. O incluso la acción combinada de las dos, tanto en tensión y cortante, ¿sí? Y justamente lo que hacía Israel. ¿Qué pasa cuando el plano de corte está incluido en la rosca? ¿Sí? Para esos casos, ¿sí? Vamos a denominar un perno de alta resistencia A325, pero con el sufijo, sí, con el índice N, ¿sí? En raya N. Si el plano de corte no se ha incluido en la rosca, más bien, no se incluye en el plano de corte, lo vamos a denominar como raya X, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de un perno A325N o un perno A325X, ¿sí? Todo depende cómo ustedes proyecten su conexión, ¿sí? Y esto tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Entonces, en la tabla J32 de la especificación de la ISC, les dice la resistencia nominal de sujetadores, es decir, de pernos, y partes toscadas, ¿sí? Entonces, esto está en KSI y en megapascales, ¿no? Entre paréntesis, el valor en megapascales.
Y por ejemplo aquí les dice, ¿no? La descripción del sujetador, el perno común A307. Para el tema de la tensión, sí, directamente les dice, esto resiste, este perno, la tensión resiste 45 KSI. Al cortante resiste 27 KSI, ¿sí? Y por abajo tengo los pernos estructurales. Fíjense, tengo un perno del grupo A, sí, que habíamos visto que es del A325, ¿sí? Y que dice cuando la rosca no está excluida del plano desde el plano de cortante, ¿sí? Entonces, en ese caso, para tensión será 90 y para corte será 54. Esa es la capacidad, ¿no? Y me va a ayudar cuando diseñemos conexiones, ¿sí? Ahora, si el perno A325, lo mismo, ¿no? Cuando la rosca mm, está excluida desde el plano de cortante. Entonces, en ese caso vale 90 y 68. Y como ven, si está o no incluida en el plano de corte, me afecta en el tema de la resistencia, ¿sí? Obviamente, si no está excluida en el plano de corte, la resistencia será mucho menor. Y si se excluye, pues tendrá mayor capacidad, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo mismo pasa con el perno A490, fíjense. Acá tengo 68 y por acá tengo 84, ¿sí? Entonces, ya veremos luego en tema de conexiones o cómo usar estos valores, ¿sí? ¿Alguna inquietud tal vez hasta ahora? Ya, ¿qué les parece si nos damos un break de 5 minutos para luego continuar? Ya. Regresamos a las 8:05, por favor. ¿Sí?
A ver, continuamos. Kelly Pirco. Por ejemplo, si tú usaras o quieres dimensionar una estructura que se encuentra en pedernales, ¿qué tipo de perno usarías? Tal vez por intuición. ¿Qué se te viene a la mente? Kelly. Tal vez usaría el perno tipo 3 porque es resistente a la corrosión. Ya podría ser. Y si lo vemos desde un punto de vista estructural, ¿cuál usarías? De resistencia, pues. Te dejo la tabla, ya. Ahí está la tabla. ¿Alguna opinión los demás, tal vez? Inge, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Les comentaba si, por ejemplo, ustedes proyectan alguna estructura en la costa, por ejemplo, en pedernales, ¿qué tipo de perno usarían para su proyecto? Si van a considerar conexiones apernadas, ¿no? ¿Qué tipo de perno podríamos usar? Tal vez disculpe Inge el A325 por lo que mencionó que era un poco más resistente. Ya, sí, sería una buena opción. Primero, sabemos que en toda la zona de la costa de nuestro país es propensa a sismos, ¿no? Sí, y de gran magnitud. Es decir, las estructuras que se sitúen en esa parte del país van a tener solicitaciones de alto ciclaje, ¿no? Entonces, posiblemente sí sea beneficioso usar un perno de alta resistencia, ¿sí? Los pernos tienen muchísima resistencia, ¿no? Muchísima, muy, muy alta. Entonces, por ejemplo, si lo comparo un perno A325 que tiene 54 KSI acortante con respecto a un perno A490, 68. Entonces, sí podría usar un A325 o incluso un A490. El A307, recuerden que no es muy recomendado por temas de, de cargas cíclicas, entonces posiblemente este no sea muy recomendable. Si estoy en una zona no sísmica, ahí sí no, sí podría usar con total confianza este perno. En todo caso, es siempre su decisión, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces ya tenemos una idea qué tipos de perforaciones tenemos y qué pernos usamos en el mercado, ¿sí? Todos los pernos se encuentran acá en el país, ¿sí? Y no son muy costosos, ¿sí? Imagínense que un perno, la estructura costará tal vez unos 50, 60 centavos. Bueno, depende del diámetro, no un poco más. Entonces, en cuanto a las perforaciones, pues estas perforaciones no siempre tienen un patrón fijo, ¿no? Sí, las perforaciones podrían ser de cualquier tipo, ¿no? Imagínense algo así. Tengo una placa, ¿no? Algo así. Eso, digamos que es una matriz de pernos, ¿no? Es uniforme, ¿sí? Cuadrado, ¿sí? Pero esto no siempre pasa, ¿sí? Ya depende tal vez de las condiciones del trabajo. Acá tenemos otra disposición de agujeros, ¿no? O de pernos. Habíamos hablado que ya que existe concentración de esfuerzos en el borde o en el perímetro de estas perforaciones, producto de la tensión, la falla se puede originar justamente acá, ¿no? El material empieza a fisurarse, la fractura, ¿sí? Y esa fractura tiene varias formas de propagarse, ¿no? Imagínense. La más obvia obviamente sería un plano perpendicular a la acción de la fuerza, ¿sí? Ese sería uno. El siguiente, pues, podría ser, como lo muestra esa figura, si se podría propagar hasta el plano más débil, ¿no? Que en este caso sería el otro perno, o la otra perforación. Se propaga la falla, ¿no? Y una tercera, por ejemplo, imagínense que luego se podría propagar por acá, ¿sí? Entonces, solamente en ese caso tendría posiblemente tres
planos de falla probables, ¿sí? Entonces, el AICC, justamente para considerar estos posibles planos de falla, que fíjense que tengo una distancia inclinada, ¿sí? En el plano marrón y en el plano verde, ¿sí? Esta distancia inclinada, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Yo determino acá la hipotenusa y puedo calcular la distancia, ¿no? Pero el AICC, esto ya lo he estudiado, digamos, un poco a detalle, experimentalmente y demás cosas, y les dice, por cada diagonal que ustedes poseen en su plano posible de falla, deben adicionar una cantidad de S cuadrado sobre 4G, ¿sí? Entonces, ¿qué es S y qué es G? Fíjense en la orientación de la fuerza, ¿sí? Por acá tengo mi fuerza de tensión, ¿sí? Vamos a llamar a S, ¿sí? Como el paso. Y el paso, vamos a leer la definición, es la distancia centro a centro de agujeros en la dirección, ojo, ¿no? Paralela a la fuerza aplicada, y esto denominamos como paso, ¿sí? Entonces, fíjense la fuerza, tengo la línea de acción de mi carga, entonces esta distancia es paralela, ¿no? Eso es el paso. Ahora en cambio G, ¿qué es G? Es la distancia centro a centro entre agujeros en la dirección perpendicular a la fuerza aplicada, y a esto denominamos como gramil, ¿sí? Entonces el G vamos a denominarlo como gramil y el S como el paso, ¿sí? Esto viene del inglés, ¿no? El paso es del pitch y el gramil es del gauge, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir el paso y el gramil? Para considerar justamente las diagonales que se pueden presentar en los posibles planos de falla, ¿sí? Depende la disposición de los pernos, la geometría del paso y el gramil. Puedo tener muchísimos planos de falla. Por ejemplo, acá tengo un ángulo, aquí en la parte central, un ángulo visto lateralmente, ¿sí? Entonces, si hago un corte, por ejemplo, de ese ángulo, será algo así, ¿no? ¿Sí? Espero que me entiendan. Más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si veo lateralmente este ángulo, también tiene perforaciones. Entonces, por acá tengo una perforación. ¿Sí? Por acá otra, por acá otra, y por acá otra. En el lado acostado de este ángulo también existen perforaciones. Si lo veo de perfil, pues esa perforación estará por acá, ¿no? Y bueno, arriba también, ¿no? Por acá más o menos. ¿Sí? Entonces, igual en este ángulo se pueden presentar muchísimos planos de falla. Por ejemplo, lo que ya está marcado, ¿no? Acá tendré un plano, ¿sí? De falla. Por acá, digamos que la fisura se propaga hacia abajo. Fíjense, tengo otro plano de falla, ¿no? Y si se propaga, empiezo en 2, ¿no? Algo así. Y bueno, ya depende de la geometría, ¿sí? Abajo tengo una vista en planta, ¿no? Y ahí se observan los agujeros en el lado acostado, ¿sí? Que en realidad serían estos, ¿no? ¿Sí? Hay que imaginarlo en las 3 vistas principales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo justamente encontrar el área neta, que es lo que me interesa, de este tipo de perforaciones, ¿sí? Perdón, no creo que le entendí muy bien, pero ese valor de abajo, que es ese cuadrado sobre 4G, es para saber la distancia que debe de haber entre agujero a agujero. La distancia, pero inclinada, ¿sí? Digamos que esta Ajá. distancia no es digamos que esta hipotenusa, si lo quiero llamar, es ese cuadrado sobre 4G. Es una distancia, ¿sí? Pero Ya, no lo... Sí, dime. y no tiene un nombre en específico o no se le conoce como algo en especial. No. Digamos que es una cantidad, como lo menciona la ICC. Más no tiene un nombre. ¿No? Lo que sí se basa es en el paso y el gramil, eso sí. Ya, Inge, gracias. Ya, justamente para Disculpe, eso... Inge, Dime. perdón, una consultita. O sea, ¿ese es el valor mínimo que debe haber de espaciamiento entre dos agujeros?
No mínimo, ese es el espaciamiento que existe. Digamos que es una cantidad que siempre la vas a tener. Pero Ya, no hay Inge, un mínimo. muchas gracias. Y justamente por eso, fíjense, acá tengo una viga tipo I, visto en isometría, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 perforaciones, fíjense. Eso lo veo lateralmente en la figura superior, ¿no? Fíjense, 5 perforaciones. Y lo dicho, ¿no? Ya que la fractura se propaga desde el perno, ¿sí? O desde el agujero, ¿sí? Se propaga, primero puede ser vertical, ¿no? Fíjense que eso está en tensión, obviamente, ¿no? Ese es el plano más común que podría intuir. Luego, desde la perforación esto se propaga, ¿no? Al siguiente agujero y podría presentarse otro plano de falla, ¿sí? Igual por acá. ¿Sí? Ahí tendría otro, ¿no? Y así sucesivamente. Y justamente el plano en la parte derecha, fíjense, ahí tengo otro plano de falla y bueno, en isometría se ve de la siguiente manera. Entonces, esquemáticamente podemos calcular el área neta, por ejemplo. Hagamos el área neta del primer caso, ¿no? Vamos a suponer que el diámetro de la perforación es phi y el espesor de esta alma, llamémoslo E, o más bien TW de una vez. TW. Calculemos el área neta de esa sección, ¿sí? Entonces, esto, como ustedes ya saben, será el área gruesa menos. ¿Cuántos pernos tengo en ese plano de falla? En el izquierdo. De acuerdo a la figura. 5, En el 3, plano de 2. 2, ¿no? 2. Tengo 2 perforaciones multiplicado por el diámetro de la perforación, ¿sí? Y eso multiplicado por el espesor, ¿sí? Y así de simple he determinado el área. Neta, ¿no? Área neta. Ahora si me voy al caso de la derecha, algo parecido, ¿no? Lo mismo, vamos a decir que el diámetro de la perforación es phi y el espesor del alma de la viga es TW, ¿sí? Que comúnmente lo llamamos, ¿sí? Entonces lo mismo, ¿no? El área neta en este caso será el área gruesa de mi sección. ¿Cuántas perforaciones tengo en ese plano de falla? ¿Quién me 3 puede? perforaciones. 3 perforaciones, dije. Fíjense, ¿no? Acá tengo una perforación por donde pase la falla, ¿no? O por donde se propaga la falla. Entonces tengo 3 perforaciones. Si el diámetro de la perforación es phi, multiplico por el espesor, obviamente, que es TW. ¿Y qué es lo que dice la especificación? Por cada diagonal, usted debe sumar, ¿qué valor? El S cuadrado, ¿sí? Llamemos a esto S, por acá G1 y G2. A ver, ahí, sí, G1 y G2. La diagonal superior será S cuadrado, ¿no? Sobre 4 veces G más S cuadrado sobre 4, perdón, acá es G1, ¿no? Perdón. A ver qué dice. Ya. G2, ¿no? ¿Sí? Y lo que decía su compañera, S cuadrado sobre 4G es una distancia, ¿sí? Estoy trabajando con área. ¿Qué debería hacer? Multiplicar por TW. Por TW, ¿no es cierto? Para llevarlo a eh, área, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Está claro? ¿Cómo considerar la diagonal en posibles planos de falla? Conclusión. Por cada diagonal en sus posibles planos de falla debo considerar un S cuadrado sobre 4G, que es una distancia, es una dimensión, ¿no? Y eso obviamente por el espesor del material, ¿sí? Cualquiera que este sea. Por cada diagonal, ¿no?